Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio A2 de la selectividad de Andalucía de la materia de física, que tiene que ver, como puedes ver, con el campo gravitatorio. Y lo vamos a hacer como en tres partes distintas. Vamos primero a resolver el apartado A en sus dos incisos, después vamos a resolver el inciso primero del segundo del apartado B y por último el segundo inciso del apartado B. Sin más dilación, vamos a ir a la resolución que te estoy comentando y empezamos, por lo tanto, por el apartado primero, el apartado A, y lo vamos a hacer, como puedes ver, yéndonos a la parte del enunciado que queremos resolver. Nos dice que en una determinada región del espacio existen dos puntos, que son A y B, en los que el potencial gravitatorio es el mismo. Me voy a poner aquí para poder hacer uso del puntero. La primera de las preguntas es: ¿podemos concluir que los campos gravitatorios en A y en B son iguales? Para poder responder a esta pregunta, lo que he hecho es hacer este esquema que ves aquí, en el cual tengo una masa, este círculo azul que está aquí está representando la masa que crea el campo gravitatorio, y he considerado dos puntos. Fíjate que hay una serie de circunferencias que son concéntricas, que serían distintas, digamos, circunferencias de distintas superficies equipotenciales. Así que me he ido a la última de ellas y ahí he considerado los puntos que serían el punto A y el punto B. Sé, porque me lo dice el enunciado, que el potencial en ambos puntos es igual y por eso están dentro de la misma circunferencia. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que el potencial gravitatorio es un escalar, es decir, es una magnitud que con un único valor numérico queda definida. Así que, sabiendo que tienen las dos el mismo valor, pues sé que son iguales, ¿verdad? Los potenciales en A y en B. La pregunta es: ¿también serán iguales los campos gravitatorios? Ten en cuenta que el campo gravitatorio es una magnitud que es vectorial. Es decir, tiene que tener un valor de un módulo o una intensidad, pero es que además también tiene que tener dirección y sentido que sean iguales para que los campos sean iguales. Y si recuerdas lo que sabes del campo gravitatorio, debes saber que la dirección del campo es radial, es decir, si considero el punto A, ¿verdad? Pues la dirección sería la línea que une el punto A con la masa que está creando el campo, y si considero el punto B, fíjate que ocurriría exactamente igual, pero esas direcciones ya de por sí no son iguales. Si cambio de punto, voy a cambiar de dirección. Y el sentido siempre es hacia la masa que crea el campo. Así que la respuesta al primer inciso, por la definición propia del campo gravitatorio, sería que no podemos concluir que los campos en A y en B son iguales. ¿Podrían serlo sus módulos? Sí, pero no así sus direcciones y sentidos. Una vez que queda claro esto, vamos al segundo inciso. Nos dice cuál sería el trabajo realizado por el campo gravitatorio al desplazar una masa desde A hasta B. Para poder hacer esto, voy a cambiar ahora, y lo que hago es que voy a tomar en cuenta la pluma y voy a irme a lo que sería la ecuación que me daría, vamos ahora ya a lo que sería el inciso 2, ¿verdad?, de este apartado, a la ecuación que me daría ese trabajo para llevar desde A hasta B una masa. Sería el valor de la masa, lo que tengo que tener en cuenta, ¿verdad?, cambiado de signo aquí delante, menos m por, y sería el potencial final, es decir, el potencial en B menos el potencial en A. Esto sería la definición de ese trabajo, que coincide, te lo voy a poner aquí como menos, digamos, con lo que llamamos menos la variación de la energía potencial, ¿vale? Así que yo podría este signo menos meterlo dentro del paréntesis y me podría quedar algo así: la masa por el potencial al inicio menos el potencial al final. Seguramente esto lo has visto escrito así alguna vez. Bien, pues este sería la forma de calcular mi trabajo para llevar desde el punto A al B. Pero por definición nos han dicho que el potencial de A es igual que el potencial de B. Esto quiere decir que necesariamente lo que tenemos entre paréntesis tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto implicaría que ese trabajo para llevar desde A hasta B la masa de referencia tiene que ser igual a 0. Esa sería la respuesta al segundo inciso de este primer apartado. Una vez que hemos finalizado, nos vamos a ir ahora, como te he dicho antes, a resolver el apartado B, pero su inciso primero. Este apartado o este inciso lo que nos dice es: dos masas de 2 y 4 kilogramos se sitúan en los puntos A, 2, 0 y B,
0,3, ambos expresados en metros respectivamente. Tengo que determinar el campo y el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Lo que hago es, como siempre, hacerme un esquema, como puedes ver aquí, ¿verdad? Nos vamos otra vez a lo que sería el puntero y fíjate que tengo aquí en el punto B una masa que sería de 4 kilogramos, en el punto A una masa que sería de 2 kilogramos y yo me he dibujado, tomando en cuenta que lo que quiero calcular es en el origen de coordenadas, colocándome en el origen de coordenadas lo que sería el campo debido a la carga, perdón, a la masa A, que sería este que he escrito aquí como G sub A, y por otro lado el campo debido a la masa B, que sería este que ponemos aquí como G sub B. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y la suma de ambos campos sería el campo que tengo que calcular. Claro, me piden el campo y el potencial. Para ello debo saber cuáles son las fórmulas del campo. Aquí la tienes. El campo, insisto que es vectorial, sería G por M. M es la masa que estamos considerando que crea el campo. Y partido por la distancia al cuadrado. Aquí he colocado un vector porque, insisto, es una magnitud vectorial y este vector lo que va a hacer es darme cuenta de la dirección y el sentido. En este caso, la dirección coincidía con el eje X, por ejemplo, para el vector G sub A, y el sentido hacia la masa que crea el campo. El potencial, ¿qué fórmula sigue? Pues la vamos a poner aquí, menos G por M y partido por R. Recuerda que el potencial es escalar, por lo tanto me quedaría tal cual. Y para poder hacer digamos, el campo y el potencial que quiero calcular, debo en todo momento hacer referencia al principio de superposición, que va a ser el que me va a permitir el calcular esto que estamos diciendo. Este principio me dice que cuando yo quiero calcular, en este caso, el campo en un punto determinado, ese campo sería la suma de los campos que están concurriendo en ese punto. Y lo mismo vamos a hacer para el potencial. Una vez que tenemos eso claro, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en este primer inciso, vamos ahora a poner otra vez lo que sería el lapicero, ¿verdad? Y vamos a venirnos a calcular lo que sería el campo, pero debido a la masa A. Tendríamos entonces 6.67 por 10 elevado a menos 11, que es el valor de G. Vamos a poner las unidades Newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Y ahora tendríamos que multiplicar por el valor de la masa, hemos dicho que eran 2 kilogramos, y el valor de la distancia, que es 2, pero al cuadrado, por lo tanto, metros cuadrados. ¿Por qué sería la distancia 2? Porque, como sabías, la coordenada del punto A es 2, 0. Luego, con respecto al punto de origen, está situado en la coordenada 2 en el eje X, esa sería su distancia. Si haces las operaciones, verás que vas a obtener un valor de 3.34 por 10 elevado a menos 11. Y vamos con las unidades. Tendríamos kilogramo arriba, que se va con el cuadrado de aquí abajo, metro cuadrado y metro cuadrado. Me van a quedar, por lo tanto, newton partido por kilogramo, o lo que es lo mismo, vamos a ponerlo así, newton partido por kilogramo, o lo que es lo mismo que si tú tienes en cuenta que el newton son kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, también podrías escribirlo como metro partido, perdón, por segundo a la menos 2, o partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Esa sería la unidad en la que tienes que expresar el valor del campo. Vamos a hacer lo mismo, pero para, en este caso, la masa B. Bueno, pues lo hacemos un poco más rápido, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Voy a prescindir de las unidades, que ya las tenemos arriba. La masa ahora hemos dicho que era de 4 kilogramos, la distancia serían 3, la coordenada es 0,3, pues sería 3 al cuadrado, ¿verdad? Y cuando haces la operación, el dato que vas a obtener sería de 2.96 por 10 elevado a menos 11. Lo mismo, la unidad final, pues metro por segundo menos 2. ¿Cuál sería el valor de, hemos dicho, el campo que habíamos llamado aquí G sub 0? La suma de estos dos vectores, ¿verdad? Que es como está representado en el esquema. Así que fíjate que este campo sub 0, ¿verdad? Que sería con respecto a lo que es el origen de coordenadas, sería esto que acabo de calcular. Acuérdate que decíamos que eran vectores, ¿verdad? Es decir, yo podría haber expresado esto mismo, que lo voy a hacer ahora, en función de los vectores asociados a cada una de las direcciones. Por lo tanto, en la componente, o digamos respecto al punto o a la masa A, sería 3.34 por 10 elevado a menos 11, y hemos dicho antes está en la dirección del eje X y es positivo, por lo tanto sería Y. Y vamos a hacer lo mismo con
el otro campo, que sería 2.96 por 10 elevado a menos 11, y en este caso la dirección es vertical, el sentido también es positivo, pues sería J. Y por supuesto la unidad serían metros por segundo menos 2. Este sería el vector que estábamos calculando, que nos pedía, ¿verdad?, que va a representar lo que sería el campo en el punto del origen de coordenadas. Y hacemos lo mismo para el potencial. Tendríamos el potencial para A, va a ser menos 6.67 por 10 elevado a menos 11. Aquí haríamos newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, por el valor que serían 2 kilogramos, estamos con la masa A, ¿verdad? Y la distancia que serían 2 metros. Ahora recuerda que la distancia, como veíamos aquí, no es al cuadrado. Por lo tanto, kilogramo lo quitamos con este cuadrado de aquí, metros con el otro cuadrado de allá, y me quedaría newton por metro partido por kilogramo. Esto es lo mismo que poner julio partido por kilogramo. O, si quieres, también lo puedes poner como metro cuadrado por segundo a la menos 2. Esa sería la unidad. Hago lo mismo para la masa B. Lo hacemos ahora más rápido, ¿vale? En este caso, claro, me ha quedado, porque el 2 partido por 2, ¿verdad? Sería 1, pues ese sería el resultado. Ahora sería menos 6.67 por 10 elevado a menos 11. No voy a poner las unidades. Aquí tendríamos un 4, abajo tendríamos un 3. Cuando hago la operación, lo que obtengo sería un menos 8.89 por 10 elevado a menos 11. Y lo mismo, me quedarían metros cuadrados por segundo menos 2. ¿Cuál sería, por lo tanto, el potencial en el punto de origen? La suma de los dos. Acuérdate el principio de superposición. Si haces la suma, vas a obtener como dato, pues, menos 1.56 por 10 elevado a menos 10, y serían metro cuadrado por segundo a la menos 2. Con esto queda solucionado el, digamos, primer inciso del apartado B. Ahora sí, nos vamos a ir, por lo tanto, a la última parte del problema, que sería hacer el segundo inciso del apartado B. Y vemos que lo que nos piden, nos dicen calcula el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para trasladar una tercera masa de 1 kilogramo desde el origen de coordenadas hasta el punto C. Ahora yo en el esquema lo que he hecho ha sido introducir este punto C, ¿verdad?, que tenemos aquí. Está en la coordenada 2, 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a aplicar, igual que hicimos en el segundo inciso del apartado A, la fórmula del trabajo. Recuerda que el trabajo era menos la variación de la energía potencial, lo que es lo mismo, menos M. En este caso esta masa será la de 1 kilogramo. Y el potencial final, el potencial en C, menos el potencial inicial. También podríamos meter este menos dentro, ¿verdad?, del paréntesis, y entonces me quedaría la masa por el potencial. Primero, el potencial, digamos, en el origen menos el potencial en C. Sea como fuere, no conozco este potencial, este lo tengo que calcular. Así que vamos a hacer eso dentro de lo que sería el inciso 2, ¿verdad? Y lo vamos a hacer ahora, pero para, en este caso, el punto C, porque yo el punto de origen sí lo conozco, lo acabo de calcular, pero en el punto C no sé cuánto vale el potencial. Así que el potencial de la masa A, pero en el punto C, va a ser el siguiente. Sería menos 6.67 por 10 elevado a menos 11. Voy a prescindir de las unidades para que sea más rápido. La masa serían 2 kilogramos y la distancia, el punto C, está a 3, ¿verdad?, metros de lo que estaría la masa A. Pues lo ponemos aquí, 3 metros. Aquí tendríamos que sería el resultado menos 4.45, vamos a ponerlo así, por 10 elevado a menos 11. Y acuérdate que serían metros por segundo menos 2. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la masa B. Sería menos 6.67 por 10 elevado a menos 11. Ahora la masa son 4 y la distancia son, en este caso, tan solo 2. Porque estamos con respecto aquí a 2 metros. Así que tendríamos como dato menos 8.89 por 10 elevado a menos 11. Y también metros por segundo menos 2. Claro, si yo hago la suma de estos dos, tendríamos el potencial en C, que es igual que habíamos hecho en el primer inciso, ¿verdad?, de este apartado. Y el dato que voy a obtener, que sería entonces ese potencial, será
menos 1,78 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo menos 2 metros cuadrados, mejor dicho, ¿verdad? Por segundo menos 2. Aquí también me ha faltado esos metros cuadrados, ¿vale? Ya tenemos este potencial en C. Y una vez que yo conozco esto, ya lo único que me quedaría es hacer el trabajo. Ese trabajo que estábamos calculando desde 0 hasta C sería, hemos dicho, la masa, es decir, 1 kilogramo por. Y ahora, el potencial en 0, recuerda que ese potencial que habíamos calculado en 0 era menos 1,56 por 10 elevado a menos 10. Y ahora este otro que acabo de calcular, que como sería menos, pero también tiene un menos delante, me va a quedar como positivo 1,78 por 10 elevado a menos 10, ¿verdad? Y la unidad, pues metro cuadrado por segundo menos 2. Si haces esta operación, verás que el resultado que vas a obtener sería que este trabajo, desde el origen a C, va a ser igual a 2,2 por 10 elevado a menos 11 y el resultado serían kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, es decir, julios, que es la unidad de energía. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al like y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.